Vamos a desarrollar este problema de estática que dice así. En el puerto del Callao, un contenedor de 2000 kilogramos proveniente de China está suspendido por dos cables AB y BC, como se muestra en la figura. Al sumar ambos cables nos da una longitud total de 48 metros. Los puntos A y C se encuentran a una misma altura. Calcular las tensiones en los cables. Gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bien, acá si nos damos cuenta tenemos un dato que nos dice que AB y BC nos va a dar una longitud total de 48 metros. Entonces por acá vamos a colocar nuestro dato, que nos dice que AB más BC va a ser igual a 48. Bien, el siguiente paso sería encontrar la distancia del punto A al punto B. ¿Cómo vamos a encontrar esa distancia? Utilizando el teorema de Pitágoras. Bien, si acá nos damos cuenta tenemos un triángulo o rectángulo que lo vamos a dibujar por acá. Por acá vamos a tener el punto A, el punto B, por acá el punto P. Un ángulo alfa que no conocemos, que luego más después lo vamos a encontrar. Bien, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que nos dice la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado vendría a ser AB. AB al cuadrado va a ser igual a sus catetos. Vemos que acá uno de sus lados es 18 metros. Acá 18. Entonces sería 18 al cuadrado más la distancia BP al cuadrado. Por lo tanto vamos a despejar BP al cuadrado y nos va a dar igual a AB al cuadrado menos 18 al cuadrado, que es 324. Bien, acá también nos podemos dar cuenta que tenemos otro triángulo rectángulo, BCP. Vamos a dibujarlo por acá también. Bien, este lado de este triángulo va a valer 27, ya que si sumamos 18 más 27 nos vendría a dar la longitud total de A al punto C. Bien, acá igualmente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que vendría a ser la hipotenusa al cuadrado, que es BC al cuadrado, va a ser igual a este cateto, que se vendría a ser 27 al cuadrado, más BP al cuadrado. Perdón, acá vamos a tener un ángulo teta. Bien, vamos a despejar BP al cuadrado, y esto nos va a dar igual a 27, perdón, es menos 27 al cuadrado, más BC al cuadrado. Por lo tanto, BP al cuadrado va a ser igual a menos 729 más BC al cuadrado. Bien, una vez encontrado esto, vamos a igualar estas dos ecuaciones. La primera ecuación del primer triángulo y del segundo triángulo. Acá tenemos el BP al cuadrado, con este BP al cuadrado lo vamos a igualar. Entonces sería AB al cuadrado menos 324 va a ser igual a BC al cuadrado. Acá tenemos BC al cuadrado menos 729. Bien, este BC lo vamos a pasar por acá a restar. Entonces sería AB al cuadrado menos BC al cuadrado. Este 324 lo pasamos a sumar para acá, al menos 729. Entonces va a ser igual, haciendo la operación, esto nos va a dar menos 405. Bien, acá tenemos una diferencia de cuadrados. Vamos a expresarlo como AB más BC por AB menos BC. Esto va a ser igual a menos 405. Bien, pero como acá en el dato nos dice que AB más BC nos da una longitud total de 48 metros, entonces reemplazamos acá. Va a ser 48 por AB menos BC. Esto va a ser igual a menos 405. Por lo tanto, el 48 lo pasamos a dividir al 405, al menos 405. Entonces nos quedaría por acá AB menos BC va a ser igual a menos 8.44. Por lo tanto, acá vamos a despejar AB. Va a ser igual a menos 8.44 más el BC. Bien. Ahora, esta expresión AB vamos a reemplazar en el dato que nos da el problema.
por acá vamos a reemplazarlo. AB más BC es igual a 48. Bien, como ya tenemos el valor de AB, vamos a reemplazar. Entonces sería menos 8.44 más el BC más el BC de que es este BC, porque este BC es de esta expresión que vendría a ser, mejor lo separamos con una coma, entonces sería más BC igual a 48. Por lo tanto, acá sumando una vez BC más una vez el BC nos daría dos veces el BC menos el 8.44 igual a 48. Por lo tanto, dos veces BC va a ser igual, este que está restando pasa a sumar, nos daría un valor de 56.44. Por lo tanto, despejamos BC y esto nos va a dar un valor. Este 2 pasa a dividir a esto y nos da un valor de 28.22. Bien, ahora ya encontramos la distancia BC, que vendría a ser 28.22 metros. Por acá vamos a colocar 28.22 metros. Ahora vamos a calcular la distancia del punto A al punto B, reemplazando en esta expresión. Entonces por acá tendríamos AB va a ser igual a menos 8.44 más el BC. Pero como ya tenemos el valor de BC que es 28.22, reemplazamos. Entonces sería AB va a ser igual a menos 8.44 más 28.22. Entonces AB nos va a dar un valor de 19.78 metros. Por lo tanto, por acá vamos a colocar el valor de AB. Metros. Bien, ahora que ya calculamos las distancias AB y BC, vamos a encontrar alfa y teta. Primero vamos a encontrar alfa. Bien, para esto vamos a utilizar nuestras identidades trigonométricas. Para encontrar alfa vamos a utilizar el coseno. Entonces va a ser coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que vendría a ser 18 sobre la hipotenusa, que vendría a ser 19.78. Por lo tanto, despejando alfa va a ser igual al arco coseno o al coseno a la menos 1 de toda esta expresión. 278. Entonces, desarrollando eso en la calculadora nos da un valor de 24.5 grados. Bien, ahora vamos a encontrar el valor de teta. También vamos a utilizar el coseno de teta, que va a ser igual al cateto adyacente, que viene a ser 27 sobre la hipotenusa, que vendría a ser 28.22. Despejamos teta y esto va a ser igual al coseno a la menos 1 de toda esta expresión, que vendría a ser 27 sobre 28.22. Por lo tanto, teta va a tener un valor de 16.9 grados. Bien, una vez calculado alfa y teta, nuestro sistema nos quedaría de esta forma, donde acá tendríamos el peso del contenedor, que vendría a ser su peso por la gravedad, que es 9.81, nos daría un valor de 412.020 newton. Bien, ahora vamos a utilizar el teorema de Lamy para calcular las tensiones tanto AB como BC. Bien, ahora vamos a calcular el ángulo que existe de esta tensión del peso del contenedor con la tensión AB. Sabemos que este ángulo de acá va a ser igual al ángulo de 24.5. Entonces vamos a sumar los 90 grados de acá más los 24.5, dándonos un valor de 114.5 grados. Bien, igualmente acá vamos a encontrar el ángulo entre el peso del contenedor con la tensión BC, que nos daría un ángulo de 106.9 grados. Esto sumando los 16 grados que sería de este ángulo más los 90. Bien, ahora vamos a encontrar el ángulo que existe entre la tensión AB y BC, que vendría a ser 138.6 grados. 6 grados. Bien, ahora vamos a calcular la tensión AB. Nos dice que la tensión AB sobre el seno del ángulo opuesto a la tensión, que vendría a ser 106.9, va a ser igual a 412.020 newtons sobre el seno. Sería el seno del ángulo opuesto a la tensión, que vendría a ser 138.6. Por lo tanto, la tensión AB despejando nos va a dar un valor de
596.127.72 newtons. 596.127.72 newtons. Bien. Ahora vamos a calcular la tensión BC. Entonces sería tensión BC sobre el seno del ángulo opuesto a la tensión BC, que vendría a ser 114.5. Va a ser igual a las 412.020 sobre el seno del ángulo opuesto a las 412.020, sería 138.6. Por lo tanto, despejando la tensión BC, va a ser igual a 566.937.12 newtons. Bueno chicos, eso ha sido el desarrollo del problema. Nos vemos en el próximo video.